Bueno, hoy en Mentes en Equilibrio vamos a hablar un tema que creo que atraviesa muchas personas, influye en muchos vínculos, es incómoda e indeseable desde donde se experimente, sea quien lo siente o quien lo recibe, ¿no? Que son los celos. Vamos a hablar hoy de los celos. Y si bien lo vamos a hablar de, sobre todo en el vínculo de pareja, pues es importante recordar que los celos se pueden vivir en cualquier tipo de vínculo, profesional, de padres a hijos, entre amigos, entre hermanos. Y bueno, para eso traje a alguien a quien sigo desde hace un ratito en redes, que me encanta escuchar, que me encanta leer, que me encanta las reflexiones a las que me invitan, que es Julián Randle, quien es ex empresario y ahora filósofo, quien es autor de Seis Palabras, una vida, y quien también acompaña pues espacios reflexivos, retiros para adultos y parejas. Así que, Julián, bienvenido desde Argentina. Hola, ya estamos. Encantada de tenerte. Oye, pues, ¿qué te parece que, aunque yo hice una breve presentación, platiquemos un poquito de quiénes somos, para quienes no te conocen, y ya de ahí nos adentramos al tema de los celos? ¿Te parece bien? Vale. Súper. Pues, Julián, platícanos un poquito. ¿Quién eres? ¿Qué haces? Mira, yo soy, como bien dijiste tú, empresario devenido en filósofo. Me gusta, un poco, me queda un poco grande la palabra filósofo, pero se ve que algo de eso hay, porque hace un año bueno, hace 10 años que soy coach Ujú, y he trabajado mucho con muchísima gente, he sido coach de presidentes, he trabajado en cárceles y la verdad que tengo muchísima experiencia en el trabajo de coaching con personas. Y decidí publicar un libro que un poco sintetizaba lo esencial de lo que había aprendido. ujú, Y el libro tuvo una muy bonita acogida y decidí hacer un Instagram, digo, bueno, para que la gente vea el libro y contarles un poco las ideas. Y muy amateur, o sea, muy tranquilo, me puse a hacer ahí un pequeño Instagram muy informal y hoy tengo casi 500.000 seguidores en un año. ujú, Una locura. Y se ve que a la gente le gusta lo que cuento y lo que en mi manera de ver la vida y mis reflexiones, se ve que calan muy hondo. Y lo bonito de mi plática es que yo no tengo ninguna formación psicológica, pero soy un ávido y profundo lector y ujú, un hombre que ha conocido mucha gente, ha viajado por todo el planeta, he vivido una amplia experiencia de vida. Entonces, claro, el sentido común acompaña mucho a mi trabajo. Y entonces yo hago un abordaje no técnico, no intelectual, pero muy de sentido común y a la gente le encanta. ujú. Más en lo existencial y en lo práctico. Al final del día, o sea, definitivamente la vida nos forma para la vida, ¿no? También Sí. tienes 63 años, o sea, hay mucha trayectoria ahí, como dices, también la parte de coach, de empresario, de todo esto que has aprendido, y lo que me gusta mucho es cómo compartes desde esa naturalidad, ¿no? Así que bueno, será un gusto también aprenderte. Y bueno, para los que vienen de parte de Julián o son nuevos aquí en Mentes en Equilibrio, me presento rapidísimo. Mi nombre es Irene El Valle, soy mexicana, soy migrante. Viví en las tierras de Julián, justo le estaba contando antes de empezar, viví Sí. un año en Argentina. Fue una migración que fue trampa, porque fue tan brutal que eso me hizo migrar de nuevo a España, y por acá llevamos ya, este va a ser el 12.º año, muy fuerte. Y bueno, yo me dedico a trabajar con adultos y con parejas. Soy terapeuta integrativa. Manejo un método que se llama el método Gottman con las parejas que acompaño. Y bueno, también, si bien hay una parte teórica, hay una parte vital que meto mucho, ¿no? O sea, también es mucho lo que he aprendido de lo que he leído de mi propio proceso de terapia, y es desde ahí, desde donde construyo como un modelo que intento, pues obviamente acoplar a cada persona que tengo enfrente, ¿no? Porque cada persona es un mundo. Entonces no hay teoría que encaje exactamente en alguien, ¿no? Así ¿No? que bueno, pues es un poquito de nosotros, y empecemos con este tema que yo creo que no necesitaríamos muchos videos, Julián, pero hoy vamos a intentar hablarlo, pues de manera resumida, pero también intentemos de manera profunda.
Y me gustaría empezar porque definamos qué son los celos, ¿no? Desde dónde los entendemos y ya de ahí tengo mi listita de preguntas de las reflexiones que quiero compartir contigo. ¿Cómo empezarías tú este tema? ¿Cómo los describirías? El celo. Bueno, el celo es una emoción muy común y muy habitual en los seres humanos y tiene que ver con para entender cómo funcionan los celos, tenés que entender cómo funcionas vos como ser humano. Ujú, Entonces, la verdad que los seres humanos tenemos dos naturalezas ujú, y neurocientíficamente esto ya está demostrado. ujú, Tenemos una parte nuestra que es aquella parte que se conecta con el universo, con la unidad, con el amor, con la fluidez, con la paz, con la armonía, con la serenidad, con el ser, con el estar, con el presente. Toda esa dimensión todos la tenemos. Es el espacio que todos atesoramos y que amamos de nosotros mismos, pero que sentimos que es muy vulnerable. ujú, ¿Por qué? Porque hay toda una dimensión de nuestra naturaleza, que esto tiene que ver con nuestra historia evolutiva, que tiene que ver con la necesidad de sobrevivir. Y ujú, cuando tú tienes que sobrevivir, empiezas a desarrollar una serie de conductas que tienen que ver con la sobrevida. Y ujú, conductas fundamentalmente vinculadas con tu relación con la tribu. ujú, Entonces, y eso es lo que llamamos el ego. ujú, Y quiero hacer esta pequeña aclaración porque si no entendemos cómo estamos construidos los seres humanos, no podemos entender nuestras conductas. ujú, ¿Entendés? Y entonces lo que nos está pasando, lo que nos sucede en las relaciones humanas es que por una parte podemos amar a una persona y por otra parte le podemos tener mucho miedo ujú, ujú, y en simultáneo. claro. Y esto que suena como una incoherencia y una situación que garantiza conflicto y garantiza problemas, y es muy irritante y muy molesto, surge de lo que acabo de decir previamente, de que tenemos dos naturalezas. Es decir, siempre que vemos la realidad, la podemos interpretar de dos maneras diferentes, desde el ser o desde el ego. Me encanta. Me, Los celos ujú, es la dimensión del ego. ujú, ujú. Sí, definitivamente concuerdo muchísimo contigo. Que al final del día en el amor existe, o sea, cuando yo me abro y me permito ser con el otro, cuando desnudo mi alma, cuando desnudo mi mundo interior, cuando me permito que me veas, está como esa delgada línea en donde, claro, también estoy en un lugar muy vulnerable de, por así decirlo, que me puedas lastimar, ¿no? Ah, Ok, ya, te perdí dos pero segundos, te bueno, ahí perdí. volvemos, ¿eh? Y ahí lo que Ahí quería está. decir, además de esto, ¿no? O sea, cuando muestro mi mundo interior, es lo que dice Brené Brown, ¿no? O sea, la vulnerabilidad al final del día hay una parte que es incómoda, pero la vulnerabilidad es la que me permite conectar con el otro de verdad, ¿no? Claro, claro. Lo que pasa es que cuando estás en la dimensión de tu ser, y te conectas con tu vulnerabilidad y cuando estás plenamente en tu ser, eres una persona absolutamente hermosa. Y Ujú, cuando estás en tu ego, estás muy preocupado porque te lastimen y estás muy preocupado por la mirada y la opinión de los demás. El ego tiene mucho que ver, es un sistema operativo de gestión social. Entonces, a veces tú acabas de decir, mira, lo que pasa es que, claro, yo cuando tengo mi vulnerabilidad y la ofrezco a una persona, por una parte me encanta, pero por una parte digo, uy, esta persona no me puede lastimar. mm, Y eso, ¿sabes por qué? Es porque estás en el medio. Todavía no hiciste una transición total ujú, de ser profundo y poderoso, y todavía te queda ego, y todavía estás preocupada por lo que va a hacer el otro, las conductas del otro. ujú, Ahora, cuando tú estás profundamente asentado y con autenticidad en el ser, el otro no te puede lastimar porque ujú. el otro no existe. Sí. Directamente no existe. O sea, lo que diga es irrelevante porque tú no le das crédito a la opinión de nadie. Ujú. Entonces, es como que yo, fíjate, si yo te dijera, oye, qué mal que te queda el pelo azul, Irene. Y, y tú no le das crédito a eso que acabo de decir. No te sientes lastimada, no sientes que te hago bullying, porque tú tienes absoluta conciencia de quién eres y el color de tu pelo. Ujú, Entonces, mi comentario es irrelevante. ujú.
Bueno, ujú, lo mismo nos pasa con nuestro alma y con nuestra condición humana. Si yo te digo, si yo te hago bullying y te digo, Irene, qué mujer insegura que eres. ujú, Ahora, si tú te sientes segura y te ujú, sientes en pleno estado, resulta que es irrelevante lo que yo te estoy diciendo. ujú. Pero si te sientes insegura, si hay un poquito de inseguridad en tu alma, lo que me dijo Julián, pero cómo me ha dicho semejante cosa, y, ¿entendés? Sí, sí, sí. Entonces los celos suceden cuando yo no sé quién soy, Ujú, ujú, cuando me pierdo a mí mismo y pierdo mi identidad como tal y juzgo que me voy a completar y que voy a poder ser una persona completa en el otro. ujú. Totalmente. Y entonces ahí lo que hago es un proceso muy delicado, que es lo que hace el ego, que es transferir mi felicidad y mi supervivencia Ujú, en las conductas del otro. ujú, Y ahí empiezan los problemas. ujú. Me encanta y quiero hablar por un lado de esto que hablas de saber quién soy yo, ¿no? Y por el otro lado de la parte de supervivencia, que es más instintivo. O sea, yo Sí, entiendo, o sea, me encanta esta visión y complementa mucho, ahora quiero como esta otra parte desde la cual también yo lo entiendo, que es, al final del día, creo que se puede resumir como a tres miedos básicos, ¿no? Conectados con el ego. El que me abandonen, el que me traicionen o al no ser suficiente, ¿no? sí, Y sobre todo el de abandono, sobre todo el de abandono es el que creo que está más conectado a esta parte, que sí es muy instintiva de tribu, de pertenecer, porque al final del día la pertenencia tiene que ver con que sobrevivimos. Antes era en las cavernas, ¿no? Poder formar parte de una tribu me protegía de claro, los peligros. Hoy me protege claro, de una manera más existencial y psicológica. Ante una sí, inseguridad o una amenaza real o imaginaria. Antes, real, pues era, por ejemplo, un león, ¿no? Imaginaria era sentir que el dios de la lluvia nos iba a castigar a todos. Real o imaginaria hoy en el mundo de los vínculos tiene que ver con que puedas tú tener un amante y yo estármelo imaginando desde estos miedos, desde estas inseguridades, desde este ego herido, ¿no? Desde este no estar conectado con mi ser, o que verídicamente sí, tú estés teniendo algo y esto me esté despertando algunas señales de que el acuerdo que tenemos, ¿no? Se está rompiendo. Que ahora si quieres hablamos de esa parte como de acuerdos y tal, ¿no? claro. Pero Y aquí... toda esa, Ajá. Sí, sí. sí, te escucho. Ah, Toda rapidito. esa rumiación mental que está sucediendo en tu cabeza es un problema tuyo Sí, y poco tiene que ver con el otro. claro, totalmente. Este, porque si el otro te es infiel, bueno, es una buena noticia. Tú sabes que ahí no tenías que estar. Ujú, ujú, Hay una frase muy bonita del diccionario de Peirce que dice, indebidamente preocupado por perder aquello que si lo pierde, no lo debía tener. ujú, ujú, Entonces, ujú, celoso, indebidamente preocupado por perder aquello que si lo pierde no valía la pena tenerlo. ujú, Entonces, toda esa rumiación mental de que me están siendo infiel es una gran fantasía porque si efectivamente me están siendo infiel, bueno, listo, ahí no tengo que estar. ujú, ujú, Y si no me están siendo infiel, está todo bien. Y se me encuentro con una sorpresa. Yo ujú. había construido castillitos en el aire y el dolor, no es tanto por la conducta del otro, sino el dolor es que yo había construido un castillo y se me cayó. Claro, por Y esta son idea esos que yo creé del otro. Claro, y son esos castillos que construimos los seres humanos, que son fantasías, Mm, son teorías, presuponemos, y nos dan seguridad. Digo, ujú, no, pues yo tengo un castillo acá y yo tengo seguridad, que fulano no me es infiel y qué sé yo. Entonces, pero es una seguridad falsa, es mm, una seguridad efímera, ujú, porque la verdadera seguridad no surge de un castillo, surge de saber quién soy yo. ujú, ujú, ujú. Entonces, yo tengo un amigo que la mujer le dice, mira, yo no soy celosa. Solo que si te encuentro con otro, bueno, ya está, me perdiste. Terminó Exactamente. el problema. Es cortito el tema. Ujú. Y no hay Bien. castillos, no hay fantasías, no hay nada. Porque, discúlpame, todos esos castillos, toda esa rumiación consume ingentes cantidades de energía y estropean la calidad de la pareja.
Justo, justo. Sí, quitan mucha energía, ¿no? O sea, se está tanto en la mente, en el maquinar, el querer como evitar, la pasas Defender el peor con castillo. algo que o ni va a pasar o si pasa no es tu culpa. Y justo cuando te mandé un poquito como las reflexiones que quería tocar, tú me dijiste, y lo comparto porque soy, pues me siento cada vez más cómoda de compartirme también como yo persona, ¿no? Y me decías, uy, parece que conoces los celos de primera mano, ¿no? Parece que alguien ha vivido. Y sí, definitivamente concuerdo con un par de cosas que dijiste y es, era antes una persona muy, muy, muy celosa, ¿no? En relaciones del pasado fui muy celosa, esto venía de una herida de abandono real que se reactivaba cada vez que yo estaba en ese vínculo en donde me vulneraba, me abría, me mostraba y se volvía a abrir la posibilidad de abandono. ¿Y sabes qué me curó? Que me pusieran el cuerno, que me fueran infiel, porque ahí me di cuenta de muchas cosas. Uno, que no era algo que estuviera en mi control. Dos, que no me moría de amor. Y tres, que realmente lo importante o lo que yo después entendí que era importante era que sin importar si el otro se iba o se quedaba, era leal o no leal, lo importante era que yo me quedara, que yo me eligiera y que yo fuera leal a mí, ¿no? Que yo, o sea, Es al así. final del día, mi mayor miedo fue lo que me llevó a conectar conmigo y a dejar de abandonarme, ¿no? Y a de verdad estar conmigo. Y de ahí hubo un cambio, o sea, abrupto, de decir, es que justo como la mujer de tu amigo, yo le decía a mi expareja como, yo no te voy a celar. Yo no, yo ya la pasé muy mal, yo ya perdí mucho tiempo en este drama interno, ¿no? En esta novela interna en la que yo me metía. Yo más bien eso, si yo me llego a enterar o si llega a pasar, yo no voy a, o sea, si yo he dado todo de mí tan bonito de mí en este vínculo, yo me voy, porque sé que justo es el filtro para saber que este no es el lugar para el cual quiero estar, para el cual, con el cual quiero compartir mi alma y mi ser, ¿no? Exacto. Entonces, me encanta esto que dices. Y a ver, me gustaría que habláramos un poquito de en dónde se generan. Entiendo esta parte del ser y el ego, pero también creo que antes de lograr como esta construcción que viene mucho más, yo creo que la empezamos a construir o a entender esto del ser y del ego ya más en la adultez. Al menos yo no fue algo que reflexionar en la adolescencia, no sé tú, pero yo en No. la adolescencia no me lo, obviamente no, pero muchos de los celos empiezan en esta etapa, ¿no? Cuando nos empezamos a vincular. Sí. ¿En dónde tú, con la gente que has acompañado, ves que surgen los celos, estos miedos, estas inseguridades, esta desconexión con uno mismo? Bueno, tiene mucho que ver con las teorías del apego que tú conoces. Mm, A los que no los conozcan, hay básicamente de 0 a 7 años nosotros formulamos la manera en que nos vamos a conectar con la tribu. ujú, Y hay una psicóloga, Gottman, que formuló 4 teorías del apego, 4 formas de apego. Y la verdad que todos los seres humanos calificamos de alguna manera u otra en alguna de estas 4 o en varias, pero tenemos una tendencia. Entonces, la primer forma es tienes el apego ansioso, el apego seguro. El apego seguro es evidente, es una persona que se apega con tranquilidad. La persona evitativa es una persona que cuando hay un poquito de ruido desaparece. ujú, La persona, el apego desordenado, que son personas que aman, que no aman, que aman, que no aman, que no se sabe dónde está parado, que van y que vienen, y después está el apego ansioso. ujú, El apego ansioso es el que más celoso de los 4 tipos de apego, porque el apego ansioso es una persona que ha sufrido pérdidas de amor en su vida y fundamentalmente de 0 a 7 años. Cuando estaba formando su capacidad de comunicarse y de vincularse con sus seres, sus protectores, que normalmente son padres, mamá, papá, de golpe un papá desapareció porque se divorciaron o se fue a vivir a otro país y entonces yo perdía esa figura tan importante en mi vida. Y entonces ahora lo que he aprendido es que toda vez que yo amo, hay ujú, una posibilidad muy concreta de que también puedo perder ese amor. ujú, Entonces, entonces empieza a pasar un fenómeno que es muy, muy complicado y es muy difícil de desarmar, que es mientras crece mi amor para esa persona, crece mi miedo para esa persona. ujú, Y no puedo disociar la capacidad de amar con la capacidad de perder. ujú, Están pegados el uno con el otro. Y eso es letal, porque digamos, el amor no puede florecer donde hay miedo. Digamos, el enemigo mayor del amor es el miedo.
claro. Entonces, si tú ves ese ser amado y simultáneamente sientes miedo, vas a tener un amor desordenado, un amor sucio, un amor improlijo. Ujú, ujú, Y estás con un serio problema. ujú, Y ahí está el gran trabajo que tenemos que hacer para entender que este miedo de que esta persona desaparezca, en gran medida, como lo son el 90% de los miedos, son construcciones mentales ujú, 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 ujú. y nos hacen mucho daño. Sí, y yo lo complementaría, no sé tú qué pienses, justo, o sea, y lo sé porque ya no solo me formé en también apego, sino que lo viví, sé lo que es un apego ansioso porque justo es de donde vengo, ¿no? Es lo que vengo trabajando tantos años. Pero justo como se genera en estos primeros 7 años, cuando somos seres egocéntricos, es decir, los niños son egocéntricos porque su realidad y su mundo gira en torno a ellos, ¿no? O sea, es ¿Sí? en etapas posteriores cuando uno va aprendiendo a ver a otros, a tomar en cuenta las necesidades de otros, ¿no? Entonces, claro, como mi forma de entender el mundo es egocéntrica, ¿qué pasa? Que cuando ese otro se va o traiciona o genera la herida, sea papá, sea mamá, ¿qué pasa? Que mi manera de interpretarlo va hacia mí, porque es la manera en la que entiendo el mundo en esa etapa. Es decir, yo tengo ¿Sí? la culpa, que fue a mí lo que me pasó. O sea, mi padre se va cuando teníamos más o menos 6 7 años. ¿Y cuál fue la lectura? Obviamente esto ya lo comprendo más grande. Yo no soy suficiente. Se ha ido porque hay algo malo en mí, porque algo me falta, ¿no? Y es esa ¿Sí? creencia que genera que yo vaya leyendo en relaciones posteriores, o sea, que yo vaya con esa creencia base, ¿no? Entonces es hasta que no se sana y se entiende desde dónde se generó este entendimiento, que yo sigo recreándolo una y otra vez en los vínculos, ¿no? Hasta que yo, uno, no solo reconstruyo esta creencia e identifico que no es que no sea yo suficiente, sino empiezo a verme suficiente, empiezo a vincularme desde un lugar en el que me considero suficiente. Porque no importa cuánto amor venga a darme a alguien que esté, que tenga un apego seguro, que venga con toda la intención, el deseo de amarme bien, mientras yo no me crea merecedora o merecedor de ese amor, no importa qué haga el otro, nunca va a ser suficiente, ¿no? No, los fantasmas están ahí Claro, claro. Entonces, y ese es el problema. sí, y yo ahí añadiría que a veces sí es la herida directa, pero también algo que veo en la gente que acompaño es la herida indirecta. O sea, también en esos primeros años, en la dinámica que veo entre papá y mamá, ¿no? Porque muchas veces es como, no, ahí estuvieron y sí fueron cariñosos, claro, pero hubo traición, imagínate. El padre le fue infiel a la madre. Claro, también ahí la herida es indirecta porque aunque no me lo han hecho a mí directamente, aprendo que el amor se ve y se vive así. Entonces voy con ese temor de que me hieran como hirieron a mi madre o a mi padre, ¿no? Exactamente, exactamente. Ahora, todos estos problemas y toda esta problemática tienen que ver con tu ego. Ujú, 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 Sí, y lo que tú estás haciendo en tu terapia y tu manera de sanar todo esto es ir hacia atrás, estudiar, tratar de construir una historia clínica de tus dolores y tratar de racionalizarla y tratar de sanarlo a través de un proceso cognitivo, de pensarlo, de entenderlo, de aceptar, y está muy bien. Pero hay una diagonal. ujú, Podemos sanar los miedos de una manera mucho más rápida y mucho más eficiente, que es entender que el amor y los celos están en la dimensión del amor del apego, que es el amor del ego. ujú, ujú, Y yo quiero que vos aprendas, y los que nos están escuchando, que el amor sano, el amor poderoso, el amor constructor, no es el amor del ego. ujú, El amor del ego es un amor de apego que viene asociado con muchos problemas, incluyendo los celos. ujú, En cambio, el amor sano es un amor maravilloso, es un amor fluido y empieza y se construye con el amor a uno mismo. ujú. Y el Sí. amor a uno mismo es ese trabajo que hacemos para manifestar todo lo necesario para que se manifieste nuestra mejor versión. Ujú, ujú, Y cuando estás en esa forma y vos empezás a practicar esa forma de amor,
que es el amor profundo, el amor del ser, empezás a construir vos tu persona y tu belleza en base a tu mundo interior. Ujú, Y te cuidás físicamente, haces deporte, ujú, comes sano, ujú, tenés una higiene mental, ujú, practicás la gratitud, la abundancia, tenés solo palabras dulces y amables para con los demás, no sos crítica, no te victimizás, no tenés melancolía, no tenés ira. Y empezás a fluir con vos mismo y a aceptar quién sos como ser humano y empezás a trabajar en vos mismo. Cuando eso empieza a suceder, los celos empiezan a desaparecer, ujú, porque de a poco vos te vas empoderando como ser humano y empezás a tener un propósito en tu vida. Muchas personas celosas, por ejemplo, son personas que, por ejemplo, dependen económicamente de otro. ujú. Y eso es porque no han sabido construirse como seres capaces de proveerse a sí mismos. De autonomía Y, en diferentes ámbitos, ¿no? No solo emocional, sino también económica, es decir, claro, sostengo y desde ese sostenerme y responsabilizarme puedo compartirme, ¿no? Que ahí exacto. justo entra este amor que dices de, incluso dejo de tener celos porque me doy cuenta que no puedo perder algo que no es mío. O sea, que no puedo Exacto. reconocerte porque no me perteneces, ¿no? ¿No? No, 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 no. Y la manera más interesante de entender cómo es tu amor, a los que nos están escuchando, piensen en esas personas que aman profundamente y me van a decir, bueno, pero ¿cómo sé si estoy amando desde el ser o Ujú, estoy amando desde el ego? Y hay una fórmula muy, muy interesante y muy sencillita que dice lo siguiente. El amor de apego se formula de la siguiente manera. Te amo, hazme feliz. ujú, O sea, nuestro amor tiene que ver con lo que me pasa a mí. ujú, Ese es el amor del apego, es el amor del ego. Porque el ujú, amor es una herramienta más para sobrevivir y para fortalecerme yo como ser humano. En tanto que el amor puro, el amor profundo, el amor del ser, se formula de la siguiente manera. Te amo, sé feliz. ujú, ujú. Sí. Entonces es un amor totalmente ofrecido hacia el otro, Ujú, sin ningún condicionamiento, y es un amor muy puro ujú, que, que parte de la premisa de que somos compañeros de vida, disfrutamos el tiempo juntos, pero en última instancia, vos no sos la fuente de mi felicidad absoluta. Yo soy autoportante, autosuficiente. Me encanta compartir mi soledad existencial contigo, lo disfruto mucho, pero estamos los dos sentados en un asiento de un tren, en ujú, un viaje, y a veces, bueno, a veces uno se baja antes del tren no siempre vamos a estar juntos en el asiento, pero mientras estemos juntos va a ser hermoso. ujú. Y yo quiero que vos crezcas y te desarrolles y demás. Entonces, el amor del apego, el amor de los celos, sucede porque es un amor que se formula desde el miedo, Sí, 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 sí. y es donde yo no quiero que estés. Ujú, El miedo no es fórmula para nada. ujú, Todo lo que sucede desde el miedo es para quilombo. ujú. No lo hagáis. Sí, que es esta diferencia entre el te quiero para mí versus te quiero a ti. Porque cuando te quiero a ti, te quiero feliz, te quiero, o sea, Claro. quiero lo mejor para ti, quiero tu crecimiento, quiero tu evolución, quiero tu expansión, ¿no? Quiero tu bienestar. Aunque a veces eso pudiera incomodar a mi ego. Y ahí, además, ahora me quiero ir a la parte como del sanarlo, ¿no? Que mencionaste ahí varias cositas muy interesantes. Pero en esta parte de como como el ego, yo siempre le digo a las personas, ¿no? Como al final del día no es que, o sea, tenemos toda la vida para trabajar en nosotros y para llegar a esa iluminación, por así decirlo, si la podemos nombrar de alguna forma. Pero a veces la gente se siente culpable de ya no quiero sentir enojo, ya no quiero sentir tristeza, ya no quiero sentir celos, ya no quiero sentir miedo, ya no quiero sentir. Y es, siempre les digo como, aquí lo importante no es que lo dejes de sentir, sino que esa emoción no se convierta en ti. O sea, que tú no te conviertas en miedo, que tú no te conviertas en enojo, que no, tú no te conviertas en tristeza, que puedas verlas, que puedas escucharlas, que puedas darles utilidad, ¿no?
y darle utilidades, llevarla a la conversación de la pareja sin que eso defina cómo yo me vinculo con la otra persona, ¿no? O sea, ver la emoción como algo que es transitorio y que puede ser como justo estas salidas del ego, ¿no? Pero al final del día, cada vez que yo puedo llevar de una manera saludable ese miedo, esa tristeza, ese enojo a la relación en comunicación, me permite conectar más contigo y que se vaya disolviendo ese ego, ¿no? O sea, que vaya, por así Sí, decirlo, desapareciendo exacto. y apareciendo más el ser. Eso por un Sí. lado. Y luego por el otro lado te quería decir algo que yo he vivido que no sé, nuevamente, no sé si es tema de la edad, porque claro, yo pienso en la Irene de hace 10 años y la de ahora ya hay una diferencia abismal, ¿no? Y antes era un Eres muy poco, joven, eres muy joven. todavía me queda mucho por trabajar, pero sí antes era mucho como esta capita del proceso y por eso yo con el tiempo me he hecho integrativa, porque antes era súper cognitivo-conductual de vamos a nombrar, vamos a etiquetar. Y claro, lo vi en mí y en la gente que acompañaba que no era suficiente y esa capita de entender, por un lado sí creo que es importante porque cuando yo puedo identificar mi historia, ponerle nombre, me ayuda, es una parte que va sanando. Pero otra parte es lo que tú dices, que tiene que ver con el autocuidado y la presencia, ¿no? Por un lado, el yo darme ese amor, ¿no? O sea, que yo siempre le digo a la gente, ¿cómo tratarías a la persona que más quieres? ¿La hablarías así? ¿La cuidarías así? ¿Le darías esta comida? ¿Le darías este tiempo de calidad? No, ¿no? Entonces, date lo que te gustaría darle a quienes más amas. Y luego esta presencia que hay quienes la viven desde un lugar más espiritual, otros simplemente desde esta conexión en el aquí y en el ahora con su cuerpo, ¿no? Que es este regular nuestro sistema nervioso y recordarle que no hay león, que no hay tormenta, que no hay amante, ¿no? Y que está aquí y que incluso si la viera, la hubiera pues realmente tiene que ver más con el otro que contigo, ¿no? Sí. Mira, a las personas que tienen muchos celos y que me están escuchando, eh, creo que hemos aprendido que los celos surgen de esa parte de nuestro cerebro que es el ego, que es la necesidad de sobrevivir. Ujú, Y en general las personas más celosas son las personas que tienen más ego. ujú, El ego lo que necesita es controlar, muy ujú, importante. El ego necesita validación, necesita ser visto, necesita una serie necesita exclusividad, una serie de atributos muy exigentes del ego. Cuando tú estás muy metido en tu ego, todas estas emociones habitan en ti. ujú, Ahora, ¿qué hacemos? Bueno, pero mira, yo estoy, he visto que él entró, vi en su Facebook o en su Instagram a su ex pareja y él le aceptó la amistad y ahora ella está en el Instagram de él y me pongo verde de celos, ¿no es cierto? ujú, Y y entonces se vuelve loca esa persona por esta circunstancia. En la vida nos suceden cosas todo el tiempo, constantemente nos van sucediendo cosas, nos impactan cosas todo el día. ¿Y sabes lo que nos pasa, Irene? Es que somos muy básicos, entonces los seres humanos somos profundamente reactivos. ujú, Cuando vos ves ese Instagram donde aparece la ex y te das cuenta que la ex está en el mismo Instagram que él y te agarra el ataque de caspa, lo que normalmente haces, reaccionas. ujú, Y reaccionas con la energía y con las emociones de tu ego en ese momento. ujú, Por ejemplo, si eres una persona perfeccionista, vas a esto es incorrecto, me tendría que haber pedido, me tendría que haber informado de esta situación. Si eres una persona insegura, dirás, "Ah, ujú, seguro que la tienen a ella porque a mí no me quiere tanto". Si eres una persona con ira, te enojarás. Vas a saber con ansiedad, uy, ya llegó el momento en que él ya está empezando a mirar a otras mujeres, ¿cierto? Lo que ujú, está dentro tuyo, ¡puc! Y como eres un ser reactivo, vas a reaccionar inmediatamente. ujú, Y vas a reaccionar con una parte de tu cerebro, que es más o menos el 30% de tu cerebro, que es donde vive tu ego, y eso te va a dar un curso de acción bastante angostito, sí. bastante angostito. Vas Ujú, a reaccionar desde el miedo, ujú. vas a largar la emoción que tenés, y el resultado va a ser un plano de acción bastante cortito, bastante Pero angosto. desde el pánico. Ujú, Exacto. Y así es como nos va. Y esto nos pasa con los celos, pero nos pasa también cuando nos peleamos con alguien, nos pasa cuando pedimos un ascenso y no nos dan el ascenso, o nos pedimos más dinero, un mejor sueldo y nos dicen que no, o nos pasa cuando nos peleamos con nuestros hijos. Vaya a saber, constantemente, nos pasa todo el tiempo. La vida nos impacta
reaccionamos con ese pequeño margen de acción que nos da nuestro ego y nuestras emociones. Ujú, Y nos perdemos el extraordinario capital del otro 70% de nuestro cerebro, que es donde habita nuestro ser. ujú, Y nos perdemos todo eso. Vivimos en la periferia, en un pedacito chiquitito de nuestra mente, y vamos a las trompadas. Entonces nuestras opciones son muy angostitas. ujú, Entonces, ¿qué hay que hacer? Lo que hay que hacer, porque cuando tú reaccionas desde el miedo, lo que el futuro se convierte en catastrófico. ujú, ujú, Entonces necesitas hacer todo lo que haya que hacer para controlar un futuro claramente catastrófico. Me echaron del trabajo, catástrofe. La ex mujer la ex pareja de mi novio está en su Instagram, catástrofe. ¿No es ujú. cierto? Eso es lo que reacciona. Y entonces hay que controlar y hay que hacer cosas. Pero es en un margen muy angosto. Cuando te impacta la vida con estas cosas, cuando sientes que te agrede tu hermano y que te vas a pelear con él, cuando, en fin, cuando no sé. Lo que tienes que incorporar ahí es magia. ¿Y Ujú, qué quiere decir incorporar magia? Quiere decir que tenés que ir a hablarle a los enanitos del jardín que están ahí atrás de tu cerebro, a ujú, los duendes y los elfos, que son tu ser, que ujú, son toda tu parte, tu dimensión hermosa, que ujú, es la unidad, la aceptación, las posibilidades, y evaluar lo que está pasando, pero con toda tu cabeza, no solo con tu ego. Tu ujú, ego te va a dar un curso de acción que está bueno, pero no es el único. Hay ujú, muchas otras posibilidades. Porque cuando reaccionas desde el ego, lo que te asalta es el miedo. ujú, Pero cuando reaccionas desde el ser lo único que ves son posibilidades. ujú, ujú, Si a ti te echan del trabajo, te va a entrar pánico. Si ujú, estás en tu ego, entras en pánico. Ahora, si estás en el ser, dices, ah, bueno, listo. Ahora tengo la indemnización y ahora vienen oportunidades en la vida. ujú, Y ujú, hay una lectura totalmente diferente. El ujú, vaso siempre está mitad lleno y mitad vacío. Entonces, para redondear este concepto muy poderoso, la vida es, Charles Swindoll, una frase muy bonita que dice, la vida es 10% lo que te pasa, 90% cómo reaccionás. ujú, Ahora, si estás en tu ego, te van a pasar 10% de cosas y vas a reaccionar con un 2% de opciones. ujú, ujú, Y el otro 68, el otro 88% de opciones disponibles, no las vas a ver. Porque no tuviste la presencia de detenerte, de ver todo lo que está pasando ujú, y de actuar a partir de ahí con sabiduría, con tranquilidad. Entonces, veo ese Instagram con la ex mujer, con la ex novia ahí en el Instagram de mi pareja y digo, bueno, me asalta ansiedad, miedo, preocupación, pero si sostengo la presencia de ánimo y por ahí, che, ¿y si es una película mía? ujú, Y, y si es inocente, y si es una buena mujer, y tuvieron una relación bonita, es razonable que de vez en cuando sepan algún contacto, o bueno, te pasa con tus ex, que ujú, de vez en cuando te gustaría saber en qué andan, ujú, y querés compartir con ellos alguna noticia, que se graduó tu hija, qué sé yo. Entonces me calmo, me calmo, me calmo, me calmo, me calmo, y empiezo a poner en perspectiva toda la película. ujú. Y ahora la película es un poquito más grande, un poquito más compleja. Y ya no salgo con el cuchillo de la cocina cuando llegue del trabajo a mi marido. Total. Tengo otra presencia. Y Ujú. entonces construyo otro tipo de relación. Este, y bueno, y por ahí, con tranquilidad, le digo, che, ¿sabes qué? Me pasó algo muy loco. Vi que la tenés a Julieta en el Instagram. Y ¿sabes qué? Me agarró un ataque de celos. Claro, como Y, que al final y del lo día. hablas. Y lo hablas. Ujú, Y le digo, ¿y sabes qué? Me dieron ganas de controlarte. Me dieron ganas de que Julieta desaparezca, que no exista más. Porque no la quiero ni ver. ujú, Encima, qué bonita que está. ujú, Entonces, ¿y sabes qué, mi querido? Todo eso me está pasando a mí y no está bueno. No ujú. está bueno. No está bueno. Así que nada, te lo quería contar.
y le cuentas a tu marido lo que a ti te pasa. Y es genuino y es legítimo. Y entonces él por ahí te dice, bueno, ¿quieres que le diga que la quite? Que la quite. Y vos le decís, no, ¿sabes qué? Yo tengo que aprender. Tengo que aprender a vivir en esta realidad compleja y tengo que aprender a entender mis miedos y aceptar que está todo bien. Ujú. Y son problemas míos, pero me encanta poder hablarlo contigo, etcétera, etcétera, etcétera. Convertir, y ahí lo que haces en la pareja, que es muy hermoso, es convertir un problema en una oportunidad de conexión. Claro. Que siempre todos los problemas de la pareja siempre son una oportunidad, digamos, hay implícito una oportunidad de conexión. Ujú, 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 Siempre. ujú. Sí. Pero depende si usas el 20% de tu cerebro, que es el ego, no. Pero si amplias y empezás a trabajar con todo tu cerebro, empiezan a aparecer oportunidades de conexión. Ujú. Sí, claro, o sea, los celos son humanos, es más bien cómo reaccionamos ante ellos. El problema es la conducta-respuesta, no la emoción, ¿no? La emoción es natural, es más bien, como dices, sí, desde el ego voy a actuar desde la impulsividad y lo que voy a hacer es que, como no me tomé ese espacio de ir hacia mí y revisar qué me estaba pasando y conectar conmigo antes de compartirlo con el otro, no logro distinguir entre pasado y presente si hay una herida pasada y entonces proyecto historias viejas a personas nuevas, ¿no? Y me armo toda una historia que puede que no sea real. Y entonces, más bien no es la situación, sino el cómo yo la leo y cómo la interpreto, ¿no? Entonces, esta pausa me permite, uno, a tomar perspectiva, ¿no? Y dos, como dices, esta parte de todo es una oportunidad de conexión, es ahí cuando voy y no te culpo, no te señalo de que me estás siendo infiel, de que estás, ¿no? O sea, no asumo que me estás haciendo daño, sino te digo cómo hay algo que conecta con partes que, ¿no? Como que hieren tal vez si levantan una historia del pasado o tienen que ver más con que yo no estoy en mi mejor momento de autoestima y por eso se levantó mi ego, ¿no? Ok. Ujú, Lo que está prohibido, chicos, es actuar desde el miedo. ujú, Cuando yo actúo desde el miedo, sonaste. Porque ujú, ahí estás en el ego. Y cuando estás en el ego, lo único que haces es destruir. Porque el ego, por definición, no le interesa la conexión. ujú, Solo le interesa sobrevivir y le interesa su historieta y la conexión no le interesa. Entonces, ahí, cuando actúas desde el miedo, vas a perjudicar mucho tu relación de pareja. Y sucede lo que siempre sucede. Las personas celosas lo que hacen es acelerar el proceso de que las dejen. ujú. Total. Indefectiblemente van a ser dejadas. ¿Tú Yo conoces a alguien que es, la llamo tú la conoces a tragedia. alguien, conoces a alguien que es patológicamente celoso y que no lo hayan dejado? Ujú, 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 Eventualmente te van a dejar. ujú. Este, Claro, mi miedo así al que, abandono termino orillándome a que me abandones o incluso a veces es una autotrampa. Yo me abandono, ¿no? Me pongo tan en esta obsesión por la relación, por complacer, por estar y darlo todo para que no me dejen, que termino dejando de ser atractivo, termino dejando de ser alguien que pueda compartir con el otro, porque estoy tan a su merced que dejo de ser deseable, ¿no? y ahí incorporo a la relación el control. Ujú, Y control es horrible. Las relaciones de pareja son un espacio, deben ser, un ujú, espacio de profunda libertad. ujú, Cuando yo necesito controlar conductas y necesito controlar mi autenticidad o necesito controlarme a mí mismo para ser un personaje X, para presumiblemente agradar al otro, empiezo a modificar mi naturaleza y ya no soy auténtico, ejerciendo control sobre esto, sobre cosas que me pasan y no las digo o no las expreso. Eso ya empieza a enviciar la calidad de la relación. Y ni que hablar cuando le exijo al otro determinadas conductas para satisfacer a mi ego y ujú, y deseo ejercer control sobre el otro. Nuevamente se envicia la relación y empezamos con los problemas. Y ahora, la pareja, y esto, yo digo esto y a muchas mujeres, más a las mujeres que a los hombres, les da pánico. Digo, la pareja es un espacio de profunda libertad. ujú, Y yo, por ejemplo, hay muchas parejas en relaciones de ahora viene el tema controvertido, Irene. ujú, En muchas relaciones de pareja que yo veo que hay una presión sexual, matrimonios que llevan por ahí 15 o 20 años casados,
y hay uno de los dos, o los dos, que tienen ganas de tener experimentación sexual afuera de la pareja, Sí. esa presión existe. A ver, yo lo veo en mi práctica, lo veo en mi práctica constantemente los que tienen amantes. O Ujú, sea que de alguna manera u otra esa energía se va a manifestar. En nuestra sociedad moderna, bueno, el 55% de las parejas de 15 años han sido infieles, ha ujú, sucedido, y ujú, es lo normal. Lo anormal es la exclusividad a largo plazo, eso es muy raro. ujú, Lo normal es la diversidad sexual. Entonces, las parejas que sobreviven y que son sólidas son parejas que comprenden a veces la naturaleza humana de propio y del otro y ujú, son capaces de sostener una conversación muy jodida ujú. de abrir la relación, si es que es necesario. Esto es un tema que da para un podcast Lo que te iba a decir, eso en, nos lleva en a sí otra cosa, mismo. pero me gusta que lo menciones porque es algo que cada vez me Claro. cuesta entender más. O sea, han llegado parejas a ayúdanos a abrir porque lo queremos hacer de una forma consciente. O sea, sabemos que es un anhelo mutuo, pero no queremos que rompa el vínculo. Entonces, sí, sí, hay personas que lo están buscando más, ¿no? Yo Y es misma. catastrófico, y yo lo he visto muchas veces, es catastrófico que una de las personas pide que se abra la pareja y la otra persona no lo quiere hacer, pero consiente por temor a perder al otro. Y Exacto, eso es una catástrofe. Eso exactamente. es un lugar nefasto que no queremos alentar de ninguna manera. Tiene que haber un consenso mutuo. Pero fíjate que cuando la pareja es libre, Ujú, los celos no hay lugar para los celos. claro, Es un espacio de profunda libertad. Y ese es un poco lo que uno tiene que aprender a trabajar en uno mismo. Te amo, sé feliz, sé total. feliz, pero yo te amo. Ujú. Aquí me vienen varias cositas, tengo notas así atrasadas, me voy a ir para atrás porque has dicho cosas muy interesantes. La primera sobre el control, ¿no? Que definitivamente había una creencia que el control va a asegurar que tú te quedes, que tú me elijas, ¿no? Cuando realmente, o sea, la confianza se genera no cuando lo sé todo, sino en la misma incertidumbre. O sea, siempre le digo a las parejas, es que tú no vas a confiar porque no salga, sino más bien tú vas a confiar cuando sale y regresa a ti. Cuando se ve ese viaje con los amigos y regresa con ganas y te sigue eligiendo. Cuando incluso aunque no le veas, te elige en la posibilidad de estar con alguien más, ¿no? Si el acuerdo es monógamo. Ahora nos vamos a lo del acuerdo, que es muy interesante y muy importante, ¿no? Pero al final del día, la verdadera confianza se construye no cuando lo sé todo, sino cuando no lo tengo que saber todo y desde ahí confío. Cuando también hay como una sensación de que desde esa libertad tú me estás eligiendo. Yo no tengo que asegurarme de que tú me elijas. Tú me eliges porque quieres elegirme. O sea, yo no tengo que controlar que me elijas, ¿no? No hay No, y en prohibición última o instancia, obligación, ¿no? sí, pero en última instancia yo tengo la certeza que si las cosas salen mal y tú no me eliges Así. y las cosas salen mal y un día te engancho con otra, yo tengo la entereza de saber quién soy yo y Ujú, estoy en equilibrio, estoy en armonía, estoy en paz, estoy construyéndome como ser humano en mi mejor versión y ujú, entonces eso me va a dar una profunda resiliencia ujú. para sostener lo que pueda llegar a suceder. Claro, Y claro. paradójicamente, discúlpame, paradójicamente yo, al ser una persona más hermosa y estar trabajando en construir mi mejor versión, me convierto en una persona más atractiva Justo. Claro. y con mucho menos probabilidad de que me dejen, Ujú, porque mi autoestima empieza a subir. claro. Entonces el problema de los celos se empieza a diluir. Sí, ay, perdón, perdón, no te quería interrumpir. Justo, o sea, es que eso era lo que quería comentar, que la confianza no la deposito, no deposito la seguridad emocional en que tú te quedes o me elijas. La confianza es No, general, es una confianza que también va hacia mí como una persona que es autónoma y autónoma no solo económicamente, sino para generar su bienestar y su felicidad. Y desde exacto. esa autonomía, al elegirte decido depositar mi confianza en ti, pero justo si la rompes porque esa no la puedo controlar, la confianza está sobre todo en mí, ¿no? Y esto creo que funciona igual con la libertad. Creo que esto que hablábamos de la libertad hacia el otro, al final del día empieza la libertad en mí, la libertad, y fue algo que a mí me pasó, Julián, cuando yo ejercí mi libertad y decidí que no quería ser mamá.
¿no? También ahí dije, oye, ¿qué otras cosas vengo como de aprendida sin reflexionar si las quiero o no las quiero? Y ahí es una pregunta que yo todavía sigo, ni siquiera es algo que sigo reflexionándome, es algo que todavía no tengo una pareja para poder experimentarlo, ¿no? Pero yo dije, ¿qué tanto yo realmente soy monógama? ¿Porque quiero? ¿O porque es lo que en la historia que me han contado toda mi vida? Entonces creo que la libertad empieza primero con nosotros cuando empezamos a cuestionarnos desde dónde estamos viviendo nuestros vínculos de la forma en la que los estamos viviendo. Entonces, esa libertad, al yo empezarla conmigo, yo cuando conozco a alguien le digo, oye, fulanito, pues yo vengo reflexionando, o sea, uno, yo ya sé que yo no quiero ser mamá. Y desde esa libertad desde tu propia libertad de elección de si quieres ser papá o no, pues nos elegimos o no nos elegimos. Y luego otra, ¿no? Puesta en la mesa, que es algo que no hacemos en las relaciones, asumimos que queremos lo mismo, es, oye, y desde esta libertad también yo me pregunto si quiero una relación totalmente monógama, ¿no? O si Exacto, quiero sí, sí, sí. esa apertura, que también yo siento que no, porque también veo a la gente de la que vive relaciones no monógamas éticas criticando al monógamo. Creo que el problema no es una ni otra, sino el problema es que no nos la estamos cuestionando y además yo lo veo, esta es mi visión personal, súper personal, como algo que no tiene que estar completamente definido, que puede haber momentos en los que yo sienta que necesito un vínculo monógamo o una temporada monógama. Y otros momentos en los que yo con esa persona a la que ya le Exacto. planteé que tengo esa apertura, oye, pues me siento en un momento de exploración o de apertura, ¿no? Ahí va. Entendiendo esto de Eh, una manera súper amplia. Sí, 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 es exacto, es sumamente legítimo lo que decís. Eh, Indudablemente cuando son conversaciones ásperas y difíciles a veces, no, no ásperas, pero son conversaciones complejas, porque cuando uno ya empieza a construir una familia y hay niños de por medio, ahí ya se pone mucho más delicada esta conversación y a mi juicio es peligrosa, digamos, la familia es un núcleo vital muy hermoso y muy poderoso, y para su sostenimiento se requieren acuerdos bastante concretos y sólidos. Y el tema de la monogamia, al menos durante el periodo de formación de los niños y qué sé yo, se me ocurre que es bastante importante sostenerlo, Ujú, y de ahí vienen los acuerdos de parejas. Pero de luego y antes, qué sé yo, pero eso es una mirada personal mía. Lo central es la autenticidad de que es legítimo. Todo lo que cada uno siente es legítimo. Y lo que es fundamental es poder comunicarlo, hablarlo con la otra parte, llegar a acuerdos, y una vez que sí, que llegamos a un acuerdo, porque por ahí tú te sientes polígamo y te enamoras de un ser que quiere ser monógamo. ujú, Y entonces tú te dices a ti mismo, bueno, esta mujer o este hombre yo lo amo profundamente y él me está pidiendo monogamia, y bueno, voy a resignar esa parte de mí que tiene que ver con la poligamia en aras de construir algo que para mí es un valor gigantesco, que es la relación con esta persona, y listo. Y entonces ahí firmo el contrato y chao. Y total. ahí ya Sí, soy porque es consecuente. esa libertad, ¿no? Claro. Ujú, Y eso es muy importante. Si por ahí en algún momento me doy cuenta que el contrato es insostenible, porque no lo puedo sostener, por la razón que sea, conversación, che, tengo un problemita, no puedo sostener el contrato, no sé qué hacer, estoy en el horno, bla, bla, bla. Conversar, 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 que no lo hacemos. ujú, Y ujú, decir lo que sentimos, y decir lo que sentimos. Siempre conversar desde lo que yo siento. ujú, No desde lo que tú deberías hacer. No, no, no. A mí me pasa esto. Te lo expongo y te lo dejo. Y bueno, vemos a dónde nos lleva la vida. ujú. Y en este conversar desde lo que yo siento, creo que muchas veces, lo que decías, ¿no? Hay mucha gente que dice, con tal de no perderle, voy a hacer tal. Y más bien, aquí es, con tal de no perderme a mí, voy a tomar. Exacto, Es ahí exacto, el switch que yo le he hecho. De hecho, mi ex relación terminó porque no era justo que ninguno sacrificara el sueño de la no maternidad y de la paternidad, ¿no? Y ahí fue exacto. elegirnos y desde ese amor soltarnos, Sí, ¿no? sí. Entonces, Sí, sí, sin ir a un ejemplo, a un extremo, tanto, por ahí tú llegas a un acuerdo con una pareja que se quiere ir a vivir a otro país,
y tú te encanta vivir acá, pero bueno, te haces las maletas y te vas con esa pareja a vivir a otro lado y bueno, y a los 3 años dices, mira, discúlpame, pero yo extraño Buenos Aires y Ujú. necesito volver a Buenos Aires y es una conversación legítima. Ujú. También como esta parte de saber que así como, o sea, nosotros estamos vivos, los vínculos también son vivos y como todo, toda cosa viva, hay evolución y cambio, ¿no? Entonces lo que un día, un acuerdo que un día puede ser sentido, puede hacer sentido por una etapa de la vida, puede después no hacerlo, ¿no? Y desde esa libertad y desde ese amor, saber soltarnos, que aquí es mucho, ahí por eso sí entra bien como esta deconstrucción del amor romántico en donde se nos vendió que tiene que ser para toda la vida y yo más bien creo que un amor bonito es el que dura hasta que nos permite acompañarnos sin sacrificar nuestro bienestar y nuestro crecimiento, ¿no? Y nuestra autenticidad. Nuestra autenticidad, justo. Antes de irnos pues sí, tips finales, obviamente no hay videos mágicos, ya les contaremos también cómo podemos acompañarles. Pero hay un punto en el que sí me gustaría como tratar que es, ok, ya hablamos de esta parte del ego, pero ¿qué pasa? Algo que sí he visto es que hay algunas personas que tienen una pareja que sí les pica, que sí quiere, o sea, que como yo lo veo como un mecanismo de defensa, desde mi propia inseguridad busco provocarte celos para que al tú sentirte inseguro me sigas eligiendo, ¿no? Desde el ego y no desde el... Pero tú qué recomendarías en estos casos? Porque últimamente me ha subido más este tipo de situaciones en la consulta en donde dicen, Irene, es que no me lo estoy imaginando, no tiene que ver con mi herida o estoy viendo que no es realmente que está activando mi herida, sino está activando algo que es real y es en el presente, no es una interpretación. Que, que me imagino que está un poquito ligado a la frase que decías, ¿no? De que al final del día nos está mostrando que no es el lugar o el vínculo al que estar. Pero ¿dirías algo más o compartirías algo más como consejo ante estos casos en donde el otro sí, ¿no? Consciente o inconscientemente sí está generando una situación de deslealtad o de generar como cierta amenaza? Bueno, no sé si es real o si es ficticia la amenaza. Hay algunas personas que sí, que lo hacen porque se sienten más seguros cuando lo celan. Que es una conducta muy infantil, pero hay personas que sí, que les gusta. Es más, yo, por ejemplo, soy una persona, ya te habrás dado cuenta, muy libre, y yo no soy nada celoso, pero nada. Y en algún momento alguna pareja, más en mi juventud, ¿no? Y me han dicho, che, pero a mí me gustaría que seas un poco más celoso. Me lo han pedido. Porque, claro, porque de alguna manera el ego de esa otra persona siente que es más valorado si yo soy más celoso. Pero son todas conductas de niños. No, También son este juegos. aprendizaje mucho, ¿no? Como que hemos visto en películas y en novelas que el amor se ve así, como el celo, como el control, como Eh, que, o sea, hay un aprendizaje muy, muy expandido de que si te importo, vas a querer retenerme, ¿no? O tenerme solo para ti, ¿no? exacto. Ujú, Exacto. Pero bueno, son todas las conductas del ego. Tenemos que salir del ego y entrar a una parte mucho más hermosa y mucho más poderosa de nuestra condición humana y desde ahí tener una vida mucho más armónica, más pacífica, sin todos estos problemas y estas fantasías mentales ujú, y no estar tanto en el miedo. ujú, ujú. Sí, justo, o no dejar que, porque nuevamente yo lo que veo es que la gente viene con miedo. A terapia la gente viene o con mucha tristeza Claro. o con mucho miedo, ¿no? Entonces hay que escuchar al miedo, ver qué hay detrás del miedo, no dejar que el miedo decida por ti, que ahí viene la pausa, ahí viene esto que decías de ir hacia mí, revisar, entender, autorregularme, yo a mí, ¿no? O sea, no buscar que el otro Exacto. me dé seguridad, sino yo aprender a dármela, que es a mí algo que me ha servido, como es, Claro. si la I- seguridad, identifi- Identificar mis emociones, ¿de dónde vienen? ¿Por claro. qué tengo esta inseguridad? ¿Por qué tengo este miedo? ¿Por qué tengo esta ira? Ujú, Eh, Me encanta, la palabra autorregular es buenísima. Y identificar mis emociones. No estamos entrenados para eso, Irene, nos han educado muy, pero muy mal. No nos han enseñado a identificar nuestras emociones. Ahora los niños están empezando a tener clases de emociones en el colegio y eso está muy bueno. ujú. Sí, es lo que te Pero decía. O sea, yo como terapeuta aprendí a autorregularme, yo creo que hace 5 años, ¿no? O sea, primero.
entendí mi historia y pude nombrarla, pero la autorregulación vino después. O sea, ¿Viste? conectar conmigo, hacerme cargo de mí, justo cambiar la forma en la que yo buscaba seguridad, porque antes la buscaba en la comprobación del otro o en el control del otro o en el control mental de la historia de cómo creía que debía de ser mi historia de amor y ha pasado a ser algo que yo puedo hacer por mí, incluso con cierta incertidumbre, ¿no? Porque el ansioso tiende a ser controlador, entonces mucho el trabajo ha sido soltar el control, darme cuenta que realmente no tengo control de muchísimas cosas y más bien buscar la conexión, ¿no? O sea, suplir el control por la conexión conmigo, con mi cuerpo, Exacto. mi autocuidado, con el otro a través de una conversación honesta en donde te digo que sí, que fulanita me da celos, ¿no? O que este Ujú. día me levantó las alertas, ¿no? Pero no te lo digo cabreada o enojada o culpándote, sino de, oye, ese día que saliste y que al otro día tal vez te tardaste en llamarme, pues lo sentí así o mi cuerpo se sintió como incómodo, como inseguro. Cambia mucho la película cuando lo Y hacemos. qué bonito que es, qué bonito que es darme cuenta que te amo mucho Mm, justo. cuando pasan estas cosas. Entonces, siempre, siempre los conflictos y las situaciones difíciles en la pareja, todas tienen una oportunidad de conexión. Ujú, me encanta. ¿Cómo terminamos? Porque la pregunta de la gente, y sé que no la vamos a responder del todo, va a ser ¿cómo? Denme, siempre me dicen, Irene, Irene, me encanta. Me hizo sentido el video, pero dame cosas técnicas y prácticas para de verdad yo poder poner esto en mi día a día, ¿no? Como aterrizarlo No, a la no te conversación. creas, no te creas el relato que te construyes. Ok. No te creas el relato que te construyes. Estás viviendo en una fantasía, en una ilusión de control y en la teoría de que si tú puedes controlar las conductas del otro ser humano, tu felicidad va a estar garantizada. Ujú, No, todo eso es una estrategia nefasta ujú, que no te lleva a ningún lado. cero. Entonces, quítate eso de la cabeza. Cuando te asalten los celos, recuerda, apa, estoy controlando, apa, tengo miedo, apa, acá le estoy pidiendo al otro que cumpla la función que yo tengo que cumplir conmigo mismo. Ujú, Entonces, la próxima vez que tengas celos, ponte contento, porque ahí viene un espejo para enseñarte todo lo que tú tienes que crecer como ser humano. No tiene nada que ver con el otro. Olvídate. El otro, ignóralo, ujú, pero utiliza eso que te está pasando para entender cuánto tienes que crecer vos como ser humano y trascender esta emoción que no es constructiva. Lo ujú. único que hace es generar, estropear a vos mismo y estropear toda la hermosa relación que tienes con esa persona. Sí, que yo esto le haría así dos extensiones, dos ramitas, que por un lado algo que sirve mucho es el debate de pensamientos, ¿no? O sea, porque le digo a la gente, la mente es, o sea, automática, está todo el tiempo generando pensamientos, ideas, y si yo no la freno, yo no me doy cuenta que es real y que no, que es exagerado o que no. Entonces, el decir, a ver, ¿qué tan real es esto que estoy? O sea, cuestionar a la misma mente, ¿no? ¿Qué tan real es esto? ¿Qué evidencia tengo? ¿De Ahí dónde? va. ¿No? Por ahí. ¿Es así? Pero Es por así. otro lado también como esta reflexión también desde como la historia, ¿no? También hacer journaling, escribir un poquito lo que he vivido y reconocer desde dónde vienen estas sombras, me parece Sí. muy... Y yo por el otro lado también añadiría lo que a mí fue mi pilar. Cuando tengas miedo de que alguien se vaya, que alguien te deje, quédate contigo. O sea, aprender a quedarse con uno, ¿no? Exacto. Desde donde se ve todo esto que es la autorregulación, el aprender a quererte, a cuidarte, ¿no? A tratarte mejor, buscar Claro. esta incondicionalidad contigo. Julián, pues te dejo, pero rapidísimo. ¿En dónde te pueden encontrar? Tu información básica que yo la dejaré en la descripción del video, pero algo que quieras decir para cerrar sobre cómo puedes... En Instagram bajo Julián Caminante. Vale, genial. Pues voy a dejar toda la información de Julián, también la mía para quienes quieran un acompañamiento pues personalizado. Muchísimas gracias, Listo. Julián, ha sido un placer. Un beso grande. Un abrazo, bye bye.